Cordial saludo para todos. Mi nombre es Catalina Joya, soy antropóloga y ganadora de la novena edición del Premio Antonio Restrepo Barco a la investigación sobre familia en Colombia. Y hoy les vengo a presentar Infancias subordinadas, cuidados, vínculos familiares y trabajo infantil doméstico en Colombia. Parto de una principal reflexión por los temas de familia, especialmente por cómo estamos pensando esta categoría social, cómo estamos pensando en la familia como una institución social y cómo especialmente, por ejemplo, la antropología nos puede brindar grandes aportes. Pienso incluso en la reconocida Virginia Gutiérrez de Pineda, acá en Colombia, quien nos ayudó a entender cómo toda la familia es contextual y necesita ser comprendida en el margen de unas condiciones históricas, geográficas, culturales, políticas particulares. Y tomo toda esta concepción de la familia para entender la infancia acá en Colombia. Mi investigación, que fue titulada Infancias subordinadas, historias de familia en el trabajo doméstico, parte por entender las experiencias de personas que fueron, de mujeres que fueron niñas trabajadoras domésticas acá en Colombia a lo largo del siglo XX. Y me centro especialmente en las historias de mi bisabuela Tránsito y de mi abuela Ofelia, para entender, por ejemplo, nociones como parentesco cotidiano. ¿Qué es el parentesco cotidiano? Pues es una noción que nos plantea Florence Weber para hablar de las relaciones que tejen, por ejemplo, trabajadoras domésticas internas con sus familias empleadoras, entendiendo que al tener una cotidianidad compartida se intercambian afectos, pero también se intercambian en el marco de una relación laboral. ¿Qué me interesa también? Mostrar mi categoría de infancias subordinadas, la cual yo planteo para entender cómo las diferentes formas de desigualdad social, bien sea de clase, bien sea de género, bien sea de edad, configuran las trayectorias de las niñas trabajadoras domésticas. Toda mi metodología en la investigación tuvo un enfoque que fue en parte autobiográfico, en parte etnográfico, en el cual reuní lo que ya se conoce como historias de familia. Las historias de familia reúnen, por ejemplo, una parte etnográfica que fue acercarme a la investigación por medio de las experiencias cotidianas de mi abuela Ofelia, también en las celebraciones familiares, incluso cómo todas esas experiencias de mi familia se volvieron insumo de investigación y cómo nos pueden hablar de la forma no solo como estamos viendo el pasado de lo que pasó con estas niñas trabajadoras domésticas, sino cómo incluso en el presente de mi familia estamos hablando de las niñas trabajadoras domésticas. También entendiendo que la infancia no es un periodo autocontenido, sino que por lo general permea todas nuestras experiencias vitales. Y también en conjunto, digamos que con estas historias de familia vienen los documentos que usé y que van a ver, por ejemplo, en la presentación, como las fotografías o, o las actas de bautizo y finalmente las visitas a los lugares de las infancias de Tránsito y Ofelia. Lo que me interesa especialmente con este capítulo, con esta breve exposición en el marco de este congreso, es mostrar cómo la cotidianidad laboral de las niñas trabajadoras domésticas generó vínculos afectivos que tiene como carácter como de familia con las familias empleadoras y como eso también, por ejemplo, permea con las familias consanguíneas. Entonces, primero que todo, me interesa retomar o hacer un llamado a la antropología para que retomemos la idea de la infancia. Y traigo a colación pues a una investigadora que ha trabajado mucho el tema de la antropología de la infancia acá en Colombia, que es Jimena Pachón, y ella misma nos ha dicho y ha hecho este llamado en muchas ocasiones para decir, bueno, la investigación en la infancia en Colombia no solo debe pasar por nombrarlos como sujetos que están inmersos en los mismos campos sociales en los que estamos investigando, sino como seres autónomos, dándoles la misma legitimidad que a otros actores sociales con los que investigamos. Y esto implica también, por ejemplo, en mi caso, entender y pensar a las que fueron mi bisabuela y mi abuela como esas niñas de cachumbos, como esas niñas que iban saltando la cuerda a hacer los mandados. Y todo esto también en el marco del siglo XX. Y ese retomar la infancia en el marco del siglo XX requiere entenderla contextualmente. Y para entenderla contextualmente es necesario entender que en esta época, a diferencia de la actualidad, el trabajo doméstico en las niñas podía ser un horizonte deseable. ¿Por qué? Porque las alternativas para la supervivencia de estas niñas eran muy limitadas. Y en muchos casos, por ejemplo, en el de mi bisabuela Tránsito, quien quedó huérfana a temprana edad,
no ser contratada como trabajadora doméstica la hubiera puesto en una situación de total desprotección, muy probablemente hubiera terminado en la calle o siendo víctima de redes de trata de personas. Entonces, de lo que actualmente conocemos como redes de trata de personas. Entonces, el trabajo doméstico en medio de todo era algo deseable para estas niñas en las temporalidades que del siglo XX. Estoy hablando de mediados de 1920 y de mediados de 1950 acá en Colombia. También hay que entender que, por ejemplo, lo que ellas aprendieron como niñas trabajadoras no se limita, por ejemplo, a las técnicas para hacer las labores del hogar. No solo es las técnicas para cocinar o para limpiar los pisos, sino que también tienen que ver con todos los aprendizajes que ellas se llevaron para conocer a los integrantes de la familia empleadora. Entonces, desde muy pequeñas, estas niñas comienzan a adquirir estos conocimientos cotidianos y también afectivos. Conocen los gustos de cada integrante de la familia. Y por último, también una característica vital para entender estas infancias es que se da en un marco en que la remuneración, por ejemplo, en los casos de tránsito y Ofelia, no hubo ningún tipo de remuneración económica cuando eran niñas. Sin embargo, los empleadores consideraban que el salario era en especie. ¿Qué quiere decir eso? Que el salario se daba, por ejemplo, en términos de vivienda, el hecho de que ellos los dejaran vivir en el mismo hogar o que les dieran la comida que ellos comían. Claramente, esto era una forma también de explotación infantil que había. Ahora, ¿por qué comencé hablando de la familia en vez de las infancias? ¿Por qué entender que las infancias no van solas, sino que van en ese marco? Yo paso por hablar una de las relaciones más conocidas y más estudiadas y que muchas veces es deseado o no, la maternidad. Y la figura de la madre en mi investigación se vuelve clave. ¿Por qué? Porque las madres de Tránsito y Ofelia eran también trabajadoras domésticas. Y en ese sentido, en mi investigación me doy cuenta cómo la posición de sus madres afectó profundamente la forma como ellas también se entendieron. No solo cuando niñas, sino incluso como adultas. Vemos como también incluso hay una dificultad para superar la subordinación a la que eran sometidas sus madres. Eso no elimina, por ejemplo, que estas niñas tuvieran algunos rasgos de autonomía, pero sí condiciona. La posición de su familia consanguínea, en este caso de su madre, fue determinante para los roles particulares en los que se ubicaron en las tres estructuras sociales. Y en ese sentido podemos hablar incluso de la reproducción del trabajo doméstico como una forma. Entonces, claro, llegaban a la casa de los empleadores y esos empleadores, por ejemplo, en el caso de Ofelia, contrataron a su madre, que era Tránsito, junto a la niña Ofelia. Y en ese sentido tenían dos empleadas solo pagándole a Tránsito y Ofelia aprendiendo todas las labores. También hay que entender que a lo largo de sus infancias, Tránsito y Ofelia no solo se entendían, por ejemplo, o las desigualdades que se daban, no solo derivaban del ámbito material, es decir, del acceso a ciertos recursos, sino que también se daban simbólicamente en las expectativas que se tenían sobre ellas. Y esas expectativas están profundamente ligadas con la cuestión de género. ¿Y cuál es la cuestión de género que estamos hablando? Pues que claramente se le asigna al rol, y esto también pasó en los casos de Tránsito y Ofelia, al rol de las niñas y de las mujeres como el de las cuidadoras, como el de las personas que principalmente van a desarrollar este trabajo doméstico en Colombia y en las casas de los empleadores. Y por último, pues lo que quiero mostrar y destacar como investigación es que la familia, en el caso de las niñas trabajadoras domésticas, sí era un refugio, sí era un lugar de contención emocional, pero también era un espacio de reproducción de desigualdades. Y fue un espacio que para ellas significó, no más que los cuidados, aprender sobre el trabajo doméstico, aprender sobre las labores que no solo se quedaron en el pasado, o sea, no solo se quedaron autocontenidas cuando eran niñas, sino que las llevó a desarrollar labores de trabajo doméstico a lo largo de sus vidas. Es decir, que la familia misma, entendida como una mezcla entre la consanguinidad, por ejemplo, el papel de la madre, pero también el papel de los empleadores, porque ellas vivían y trabajaban en los mismos espacios, fueron vitales para la forma como ellas entendieron, como entendieron las infancias y cómo transmiten las narraciones sobre sus mismas infancias hoy en día. Y destaco nuevamente esta noción de infancias subordinadas para entender
cómo el trabajo doméstico infantil no se puede reducir a la cuestión económica o, por ejemplo, a la cuestión de los derechos laborales, sino que también es un entramado complejo de relaciones afectivas, de expectativas sociales que caían sobre las niñas por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de ser reconocidas como niñas y tener una cierta edad, pero aún hay una amplia labor para entender el papel que juegan nuestras niñas en las sociedades, incluso en el mantenimiento de sus propios hogares mediante los trabajos de cuidado. Muchas gracias por su atención.